Bueno, para que no quede nomás como en la cachondería del vampiro, la, la película realmente habla sobre el embarazo. Esa y La máquina del diablo realmente son películas sobre el embarazo. Creo que les va a dar más miedo embarazarse al verlas que, que un vampiro se la chupe, pues digamos, pero les va a dar más miedo, la verdad, las consecuencias que tiene eso. O sea, es una película que tiene consecuencias, las dos, que tienen consecuencias a las relaciones sexuales, pues. O sea, porque Y luego también el vampiro es un vampiro, con perdón de la expresión, pero gordito, obeso. Y eso en Argentina me decían, ay, qué padre, porque siempre son así guapos y fortachones. Y digo, ya no sé si me gusta más el tipo que la tipa que aparece, ¿no? Y este sujeto, pues definitivamente no me gusta, ¿no? Entonces, pero ahí, así son, o sea, esos cuerpos existen. Y a mí, yo quería un vampiro muy desagradable. Y es lo que buscaba, pues, ¿no? Y lo es, creo que es un vampiro muy desagradable físicamente y en modos y en todos los sentidos. Sí, sí, más en modos. O sea, como siempre nos plantean este vampiro súper elegante, ¿no? Súper, en ciertos casos súper sexy, digo, Crepúsculo, wow. Pero pues en esta es un poco más grotesco, sí da miedo, no solo porque pues, lo de que te vaya a chupar la sangre y algo más, pero también pues sí, todos sus comportamientos dan miedo, no de jumpscare, pero sí como de como red flags, muchas red flags. Eso. Entonces, no sé, aquí se utiliza mucho el uso, bueno, algo que me gustó mucho de Beber de tu sangre es cómo se utiliza todo erotismo y estas cosas para hablar justamente del amor y del embarazo y llegar a una conclusión pues un poquito existencialista, por así decirlo, ¿no? O sea, tipo, pues, ¿cuál es el sentido si siempre se va a acabar? O sea, se acaba instantáneamente. Entonces no sé si puedas como comentarnos de eso, cómo estuvo relacionar como el estilo de la película con pues todo el tema, ¿no? O sea, Bueno, sobre lo del embarazo, o sea, para mí es un tema muy importante porque comúnmente el embarazo es algo como muy bonito, ¿no? O se trata de volver como algo, creo que ya funcionó, muy bonito, pues. Y yo no había visto muchas obras donde el estar embarazado y las consecuencias del embarazo fueran lo contrario, pues, ¿no? Como el mismo embarazo dentro de la pareja como algo que manipula a la pareja, el embarazo como un elemento de tensión que destruye a la pareja, no ver el embarazo como algo que une a la pareja, sino como lo destruye. Y esa película habla precisamente de todo eso. Son tres parejas que giran alrededor de querer embarazarse y de un embarazo, ¿no? Y es prácticamente eso. Y La máquina más o menos hace lo mismo. Creo que la que es totalmente distinta es la de hoy, que es la de Una bala en el ojo del diablo, pero es una película como muy regionalista en el sentido de que o sea, sucede en un rancho, en una comunidad, que es un pueblo en Zacatecas, que como saben está ahorita peleándose por los cárteles. Entonces sucede sobre un secuestro de una migrante, que son todos elementos sociales de Zacatecas. Y de hecho con nosotros pasaba algo muy raro porque estábamos filmando escenas de balaceras y luego en la noche no podíamos bajar al pueblo porque había balaceras abajo. Y luego hacíamos cosas sobre brujas y los mismos pobladores nos decían que se aparecían brujas. Y de hecho una de la protagonista, una noche que bajamos, aparte siempre estaba lloviendo, le pusieron la risa de la bruja y casi le da un paro cardíaco. O sea, fue como la realidad dentro de la ficción, la realidad como muy palpable, pues, ¿no? El narco, la iglesia, ¿no? La religión tan importante en estas comunidades, la iglesia es lo que más sobresale de todos estos pueblitos, ¿no? Entonces de todo eso trata un poco esa película de Hoy en la noche.
más o menos cómo se llevó a cabo, cómo pudiste como dividir estas dos situaciones, ¿no? En cuanto a la ficción y luego, estoy viviendo esta realidad, o sea, cómo se lleva eso, ¿no? Cuando utilizas pues varios aspectos sociales en la ficción. Pues, pues la realidad, o sea, uno está haciendo una ficción, pero a final de cuentas, la realidad siempre es mucho más densa de lo que uno está haciendo. Curiosamente, yo termino, no sé si lo genere consciente o inconscientemente, pero termino viviendo condiciones similares a las que las películas que estoy haciendo. Y cuando, por ejemplo, hice Beber de tu sangre, no dormía casi, o sea, para mí era así como ser una especie como de vampiro y aparte mis relaciones sentimentales estaban yendo al diablo, o sea, literalmente estaba viviendo mucho de lo que estaba pasando ahí. Cuando hice la de la bala, que estaba haciendo esta cosa sobre narcos, sobre religión, sobre brujas, o sea, literalmente lo estábamos viviendo, o sea, ¿no? En la comunidad estaban pasando esas cosas y la realidad era como una extensión, es algo raro, pero la película, y aparte como son procesos tan largos, tu realidad se vuelve como parte de la película. Llegué un poco tarde a la charla, me disculpo, pero bueno, cuando llegué alcancé a escuchar pues esta idea, ¿no? De no rechazar el cine, o sea, como pensar en que todo tipo de cine vale la pena. Y bueno, yo me dedico a la historia del cine y sí es como muy importante para quienes nos dedicamos al estudio del pasado a través de la cinematografía, resaltar eso, ¿no? La importancia de cada una de las épocas en las que el cine se ha producido en México. Y pues mi pregunta va encaminada a eso, ¿no? Porque también se me hacía muy interesante que mencionaras que varios de los elementos narrativos y audiovisuales que utilizas en tus filmes son de cine de fichera, cine de narcos, que son películas que por muchísimo tiempo fueron lo peor o fueron lo más rechazado, ¿no? Dentro de la historia del cine nacional. Entonces, pues sí, a mí me interesa mucho saber qué es lo que principalmente te motivó a utilizar estos elementos, ¿no? Para tus películas y no irte como, que sabemos que es muy común, a elementos tal vez más hollywoodenses o que seguro sí los utilizas, ¿no? Yo creo que por lo que he escuchado de lo que has mencionado, como que utilizas incluso la realidad social para plasmar lo que haces en el cine, pero sí me interesaba también ver eso, o sea, ¿por qué crees que es necesario? Al menos creo que podemos aprender mucho eso de ti, ¿no? O de tu cine. ¿Por qué crees que es necesario utilizar esos elementos que por mucho tiempo fueron un rechazo total, ¿no? Como lo peor, a pesar de que fueron películas muy populares y muy taquilleras. Gracias. Yo creo que Guillermo del Toro dijo, esto ya funcionó, una vez en una plática que en Guadalajara, que a veces dentro de la película más mala hay 5 minutos de una secuencia que es muy buena. O sea, no hay que rechazar nada, pues, o sea, yo siempre he tenido esa mentalidad y a mis alumnos les digo, cuando dejemos de decir lo que nos gusta y tratar de entender y apreciar por qué hicieron las cosas, vamos a valorar mejor las obras, pues, ¿no? O sea, si no nos gustan las cosas, pues háganlas ustedes. Si no te gusta Crepúsculo, pues tú haces una película de vampiros con encuerados. Si no te gusta esa película de vampiros con encuerados, pues haces una película de vampiros que tú sientas que te llene, pues. O sea, a final de cuentas, hazla tú o búscala tú, etcétera. Pero este cine barato, porque por ejemplo la de Hoy en la Noche, incluso La Bruja recuerda a Ermelinda Linda y Vacaciones de Terror, la de Pedrito Fernández y cosas así. Yo me acuerdo que cuando yo las veía de niño decía, pues no valoraba en la televisión, no valoraba lo chafa que estaban y entraba en la convención de la fantasía. Y tenían un valor porque a final de cuentas, ¿quién no recuerda la mugrosa muñeca de Vacaciones de Terror de Pedrito Fernández? ¿No? Porque conectó con su público, ¿no? Y
yo creo que esos elementos uno los puede rescatar, además de que es más barato de hacerlo, de que hay como cierta inocencia y hay una manufactura más artesanal, me parece como un cine más artesanal. Y me parece que también es como renegar de nuestra propia, lo que nos identifica en nuestro cine, pues, ¿no? Porque yo durante mucho tiempo pensaba, ¿qué identifica nuestro cine? ¿Cómo podemos hacer un cine más mexicanista, pues, ¿no? Más propio. Pues ya existe, es ese cine, nomás que renegamos de él. O sea, es ese tipo de películas, son esas historias de narcos, ¿no? De historias rurales, de leyendas, etcétera, etcétera. Que reneguemos nosotros es otra cosa. El cine reinterpretado es como Coco, como nos ve el exterior, pero como nos vemos nosotros mismos, creo que son esas películas. Y es lo que intenté, o sea, dejé como de renegar de las cosas y también hasta que no tenga los recursos para poder hacer las cosas e importar un poco más el género, como dice el director de Kilómetro 31, yo importo el género, y mientras no lo pueda importar como se debe, con la destreza técnica que requieren ciertos géneros, pues voy a seguir mezclando las cosas porque creo que es la única forma de entretener al público y tenerlo durante 1 hora y media, ya sea chacoteando de lo que está viendo, riéndose, tomándolo medio en serio, tomándolo medio en broma, asqueándose de lo que ve a cuadro y de lo que es la obra en sí, ¿no? Pero para mí no hay cosa peor que ser indiferente, pues, ¿no? O sea, que el público sea indiferente a tu obra. Y yo creo que estas películas no son indiferentes, o sea, por algo nos han marcado. Y tanto así que Quentin Tarantino, o sea, homenajea a Hugo Stiglitz en Bastardo sin Gloria, ¿no? Tanto así que Tarantino dice que Tintorera es una de las películas independientes más importantes de la historia del cine. Y estoy de acuerdo porque creo que durante esos años los mexicanos inventaron muchos esquemas y formas de hacer cine que no se les ha reconocido por la escasez de recursos, la escasez de dinero y las ganas de hacer las cosas. O sea, aquí es las ganas de hacerlo. No porque seas mexicano, es porque soy pobre. No es, la frase de Guillermo del Toro está mal. ¿Por qué haces así las cosas? Porque soy mexicano y soy pobre, ¿no? Por eso hago las cosas así. Y del Toro, por ejemplo, algunas de sus películas las hacía con $60 millones, ¿no? Y siempre trataba de ahorrar y de economizar y de optimizar los recursos, cosa que otro que tiene los recursos del mundo no hará. No va a optimizar 100 pesos porque los tiene, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer con $1 lo que otro haría con 100 pesos. Justo, y creo que también está como ese rollo, ¿no? De por qué buscamos hacer como un cine lo más parecido a Hollywood o a Estados Unidos, y pues la realidad es que no estamos en Estados Unidos, estamos en México y la cosa es totalmente diferente. Digo, para ellos, pues nada más la diferencia entre la moneda, ¿no? O sea, ¿cuánto gastaríamos nosotros? De hecho, ahorita ya que estás diciendo eso, ya, bueno, para no extendernos tanto, pero ya que estás diciendo eso, no estamos en Estados Unidos. De hecho, ni los que están en Estados Unidos están en Estados Unidos. O sea, a mí me ha sorprendido mucho ahora que tuve oportunidad de ir a trabajar y de producir cosas allá, que en cuanto uno entra, uno está esperando ver a Robert Downey Jr. hacer de Iron Man y que estén los camiones de producción en algún lugar. No lo están. No están en ningún lado, no están en las ciudades. Uno va a ciudades grandes y dices, ¿dónde están produciendo aquí? Y vas con la gente que dice, no, pues aquí hay 2 personas que hacen esto y tú lo haces mejor. Entonces, ¿dónde demonios lo están haciendo? Entonces, ni siquiera, o sea, es otra realidad. Los estudios son como un mundo aparte, ni siquiera es ese país, pues, ¿no? Nomás como nota. Sí, o sea, justamente, o sea, ¿para qué este cine que tú haces, que tú usas, los géneros y todo eso, va muy relacionado con México? Por ejemplo, Beber de tu sangre pues, es un vampiro pues muy diferente al tradicional, porque justamente no pasa en países como en Estados Unidos, o es creado desde los estudios. Es un cine que está pasando en este país. Hola.
Hola, mucho mejor. Bueno, justo como decía, es un cine que está sucediendo aquí y algo que me gusta de Ver tu sangre es que no es un suceso extraordinario dentro de lo que está pasando en la historia. Pareciera que es una noche cualquiera en México y eso es lo que más miedo da. Es una noche cualquiera en México e incluso podría pasar algo muchísimo más tenebroso, muchísimo más feo a la vuelta de la esquina. Entonces creo que eso está muy bien, no sé, o sea, me gustó mucho, eso me dio mucho miedo, tipo miedo Black Mirror, ¿no? De, chance no me espanté con un jumpscare, pero pues terminando la película me dejó pensando de, wow, está como un poco complicada la situación que estamos viviendo. Y justo, ¿no? O sea, ¿cómo reflejas eso? ¿Cómo opinas? ¿Cómo estuvo ese proceso de beber de tu sangre? No sé si hayas sentido lo mismo que yo al momento de realizarlo y así, tipo, pues, qué tan surrealista es el país y cómo debería ser este cine en el país. De hecho, bueno, hablando específicamente de esa película de vampiros, creo que a muy pocos mexicanos les ha gustado. O sea, esa película o les medio gusta o la odian. Y de hecho siento que les gustó más fuera del país. Pues es una película que creo que gustó mucho en Argentina, en Colombia, porque de hecho la metí a grupos de películas de terror y les gustaba mucho y me buscaban y me escribían. Y en México todos me decían, no, eso apesta, se ve horrible, bla, 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 bla. Pero fuera del país esa película, sobre todo allá en Colombia, en Argentina y en Chile, porque aparte están acostumbrados, o sea, yo he visto películas chilenas de aliens donde el alien se ve chafísimo. Y están acostumbrados a ver otro tipo de películas y entrar en la convención de ese cine, pues, ¿no? Y creo que a nosotros nos ha afectado mucho el cine americano en el sentido de lo bien hecho que están, porque la película más chafa del mundo, gringa, está impecablemente hecha. O sea, técnicamente son impecables, no podemos negarles la foto, el sonido, la edición, por más basura que sea, ¿no? Por menos contenido que tenga. Y creo que ellos aceptan más ver el género para cosas sociales, que tengan más contenido, aunque la calidad se sacrifique, ¿no? Y es un poco lo que pasa con estas películas, incluso con la de La Bala. Creo que espero que también al final, cuando termine, después de que digan qué demonios fue esta cosa, no, o sea, era medio en serio, medio en broma, etcétera, etcétera, pero que les deje pensando, bueno, pero si hay pueblos así, ¿verdad? Pero hay lugares así, ¿y qué tal si viene mi pariente y lo secuestra? ¿No? Y hay lugares donde quizá hay una bruja, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso que tú dices, que al final de la experiencia, no creo que sean películas donde durante la experiencia la disfrutes tanto, pero al final de la experiencia espero que dejen algo, ¿no? Pues a mí me parece muy interesante porque esta propuesta de ver en una pantalla algo de lo que estamos rodeados y que no hemos considerado que sea así nuestra realidad, me parece que es una nueva forma de narrar con imágenes, y que es bueno que ustedes lo vean como experiencia de llevar nuestra forma de vida que vemos como cotidiana a una pantalla y que nos asombremos de ver cómo vivimos en realidad y que nos asombremos de eso. ¿Cómo es posible que lo que nosotros vemos como cotidiano sea tan importante y tan digno de ser representado en una pantalla? Y que todos pudiéramos hacer una película, un video corto y que muestre cómo es que vivimos. Y si la ve alguien más o se asusta y dice, ay, eso no lo quiero ver, tal vez porque se ve ahí representado, ¿no? Por eso no nos guste o por eso nos asombre, pero que seamos capaces de llevarlo a la pantalla, como dice Edwin, y que sea una forma de mostrar un video, una película con imágenes que asombren a los demás, tal vez por esa identificación que sea necesaria o porque nos tengamos que hacer más conscientes de lo que estamos viviendo.
y no nada más en un pueblito de Zacatecas, a lo mejor aquí adelante en la GAM, y aquí donde vivimos, qué es lo que nos está rodeando. Todo eso es lo que tenemos que pues aprender a ver y asombrarnos con las películas y cuestionarnos cómo es que vivimos en ese mundo de asombro que no queremos ver con nuestra misma familia. ¿Cómo es que vivimos así? Y ya nos acostumbramos. Entonces, asombrarnos también con ello. Muchas gracias por esto. Gracias. Ya, nada más una mención, muchas de las que preguntabas sobre el gore, muchas de las ideas más grotescas que he tenido ha sido de lo que he escuchado que sucede aquí en la Ciudad de México, de lo que sucede en Monterrey, de lo que sucede en Guadalajara. No, o sea, de sus caníbales, de sus asesinos, o sea, la verdad, pues sí me causan una impresión muy fuerte y lo materializo así, ¿no? Porque también es la referencia que tenemos hacia afuera, pues nosotros hacia afuera, porque la violencia en relación al narco es distinta. Aquí como que hay una tensión constante y allá por lo menos sabemos que se están agarrando entre ellos y sí puede haber uno que otro colgado, ¿no? O 15 colgados en un puente, pero aquí creo que, o sea, me provoca como más miedo pensar que a la vuelta de la esquina hay un sujeto que pueda literalmente venderme en tacos, que pensar que un sujeto, ¿no? Me va a levantar, bueno, los dos me dan mucho miedo, pero digo, hay como una tensión naciente aquí, pues, allá es como más inmediata, como que el miedo es más, se consume más rápido, pues, y aquí siento que el miedo es a largo plazo, es como un aliento de miedo más largo, lo que se siente aquí o en otras ciudades, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, se me acumularon 3 preguntas, pero todavía no se me dio para levantar la mano, pero bueno, en sí sería justo lo que dices de agarrar, bueno, como abrazar de cierta manera el bajo presupuesto, pero ¿en qué manera se podría hacer como minimizando nuestras ideas? Como por ejemplo, en vez de hacer una película que nosotros pensamos como hacerla de 50 personas que solo salgan como 5, o hacerla realmente de 50 personas pero que se vea muy como, bueno, no sé si mi idea se está dando bien, pero como minimizar las ideas o trabajarlas minimizarlas en el sentido sí, te entiendo. Tratarlas de hacer lo mejor posible con lo poquito que tenemos, o hacerlas como las queremos hacer pero sin el presupuesto que se tiene, o sea, nada más haciendo como monigotes de papel y así, es solo para representar la idea, como cuál sería la mejor vertiente, bueno, ni siquiera sé si se puede usar vertiente bien en esta cosa, pero como cuál sería la mejor forma de por lo menos iniciar en ese tipo de cosas. Y bueno, la segunda sería cuando justo aquí en esta ciudad hay de todo prácticamente, o sea, me encanta ir en metro porque cada que voy en metro veo una persona súper diferente a la otra haciendo cosas, bueno, es como bueno, suena un poco feo, pero es como ir a un zoológico y siempre puedes ver algo, siempre hay como algo impresionante, bueno, un circo, no, es que de todas las maneras suena feo, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos plasmar una realidad en la que no vivimos sin que se vea mal? Porque lo que más he visto, bueno, no he consumido tanto cine como muchos de aquí, pero a ver, lo que he visto es que como que lo toman, ¿cómo hacerlo que no se vuelva como un prejuicio y que realmente podamos como desde fuera poderlo plasmar? No sé si eso tiene sentido. La tercera ya para acabar sería ¿cómo sabemos si algo que estamos haciendo está bien? Porque justo igual no podemos, o sea, nosotros tenemos expectativas muy altas y luego hay personas que pues nos van a decir nomás por el compromiso que está bien, u otras personas que no saben realmente si sí o si no, o ese tipo, o sea, ¿en qué nos podemos fiar para saber si nuestro proyecto no que sea bueno ni malo, sino que valga la pena?
¿cuál sería como? Bueno, esas son las, perdón por tanto, ¿verdad? Está bien. Ay, me hice un poquito bolas con todos, pero creo que sobre la última, ¿cómo sabemos para que algo está bien? Deja de mostrarle tus cosas a los demás. O sea, deja de pedir. Hay una frase muy bonita en Medianoche en París donde le está preguntando a un escritor a Hemingway, ¿puedes leerme? Y Hemingway le dice, no, porque si es bueno lo voy a odiar. Y si es malo lo voy a odiar todavía más, porque eres mal literatura. No, y dice, si eres escritor lo eres. Y Robert Rodríguez dice, nomás cierra los ojos y di que eres director y eres director. O sea, no estoy tan de acuerdo, pero deja de mostrarle tus cosas a los demás. Es súper subjetivo. Solo hazlo y deja que exista la obra en sí. ¿Y cuándo vas a saber que estás haciendo las cosas bien? Nunca. Nada más vas a estar de pronto un poco más conforme con lo que estás haciendo, ¿no? Y sobre las cosas que te reconcilias más bien con tu trabajo, pues te vas a ir reconciliando con tu trabajo. Quizás lo vas a odiar toda tu vida, pero te vas a ir reconciliando con... Es un matrimonio donde no existe el divorcio, ¿no? Es una pareja de la que no te puedes deshacer y no te queda más que reconciliarte. Ese es mi psicólogo apechugar. Entonces vas a ir apechugando sobre tu trabajo. Y unas te van a gustar más y otras no, y así, ¿no? Y sobre lo que decías de qué tanto sacrificar, que decías, o sea, estoy pensando en 50 personas y nomás tengo 5. Yo pienso ya en términos de producción, yo no pienso en las 50, yo pienso en los que voy a tener. O sea, si yo empiezo a desarrollar un proyecto y sé que tengo 5 personas, lo hago con 5 personas, ¿no? Si ya no escribo al revés, o sea, ya no escribo, hay una nave espacial, o sea, ya no, porque digo, ¿cómo demonios voy a conseguir la nave espacial? Cosa que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tienen un director que se llama Leopoldo Laborde, que hace ciencia ficción, ¿no? Y películas de horror, y él creo que piensa diferente. Dice, si una nave espacial, pues aunque sea la agarre con la mano y aparezca cuadro, pero voy a tener una nave espacial, ¿no? Lo cual también me parece válido porque a la larga Leopoldo Laborde es un sujeto que tiene ya una filmografía y a la larga ese cine se volvió su sello, ¿no? Y yo pienso al revés, yo no voy a pensar en un dinosaurio si no sé cómo lo voy a hacer. Pero creo que los dos estamos explorando en géneros, o sea, estamos tratando de hacer ese género. ¿Y cómo trastocar tu realidad? Yo lo hago a través de elementos fantásticos, porque estamos tan acostumbrados a ser mexicanos, nos pesa mucho ser mexicanos y vivir en México, que no nos lo podemos quitar, ¿no? Y tienes que trastocar tu realidad, que es lo que hacen los americanos. Los americanos casi todos sus géneros son ciencia ficción, horror, fantasía, porque todo el tiempo están trastocando sus edificios con dinosaurios, con robots, con superhéroes, y constantemente trastocan su realidad. Y yo creo que aquí en México nos ha faltado una cultura de perderle el miedo al género fantástico, al género de horror y a la ciencia ficción, trastocando nuestra constante realidad. Pero creo que en México la pudiéramos hacer todavía más interesante porque tenemos una conciencia social muy fuerte, ¿no? Y creo que de aquí, bueno, no por nada, creo que Guillermo del Toro, que es uno de los directores de cine fantásticos más importantes de la historia, o sea, no de los últimos años, o sea, estoy convencido que es de la historia dentro del género, es mexicano y no es una apestosa coincidencia, ¿no? O sea, tenía que salir de aquí y pudo tener los recursos completos, y su cine es simbólico y sus monstruos son simbólicos y su cine tiene cierto peso social, ¿no? Entonces creo que tienen que tratar de trastocarlo y reinterpretar constantemente México. Ve Amores Perros, es México pero reinterpretado. O sea, yo cuando vi Amores Perros viviendo en Zacatecas dije, ¿a poco así tan miserable viven en la Ciudad de México? Tan fea se ve, tan sucia se ve. No, todos tienen esos problemas. No, ese es México reinterpretado a través
del director y sobre todo su diseñadora de arte, que es una alemana, Judith Bricht, ¿no? Entonces es reinterpretar, creo que eso nos hace mucha falta, reinterpretar nuestro propio contexto y darle un diseño, ¿no? Para que se vea así, como no todos en Zacatecas somos narcos, andamos con sombrero, ¿no? Es como reinterpretar nuestro contexto a través de diseño, eso falta, ¿no? Sí, justo, y siguiendo con esto de reinterpretar y todo, pues claro, o sea, yo creo que es muy necesario reinterpretar todo para mostrarlo en el cine, porque justo tú mencionas Amores Perros, bueno, tal vez así Iñárritu ve la Ciudad de México, que bueno, sí está así de sucia, bueno, no tanto, pero ajá. Pues no se ve así de sucio. Justo, pero pues, por ejemplo, ¿cómo vas a mostrar, cuál es el cine que quieres mostrar, no? O sea, ¿en qué momento dejamos de reinterpretar? Si no es todo el tiempo estamos captando la realidad que nos llega a través de pues nuestro contexto social y pues todo lo que nos ha construido hasta este momento, ¿no? Entonces, pues si queremos hacer como cine, es hacer el cine en base a nosotros mismos, porque pues como que si queremos llegar a un público y pensar como ellos y saber, ay, ¿qué les va a gustar a estas personas? Pues creo que nunca vamos a poder hacerlo, y lo mejor que podemos hacer es intentar ver pues, nuestra interpretación del mundo y tratar de mostrarla lo más cinematográficamente posible, ¿no? Entonces eso que mencionas de la interpretación, pues creo que es muy importante para todo tipo de producto, y va muy ad hoc con lo que preguntabas de en el metro veo tantas personas y pues está este rollo, volvemos a ¿por qué si hay tantas personas, tantas personalidades, tantas historias? ¿Por qué el cine que vemos en Cinépolis y en Cinemex es prácticamente igual? Se ve exactamente igual. Es una película de superhéroes que tienen los mismos planos que una película de amor. Es como, wow, qué loco, ¿no? qué intenso. Y creo que aquí algo que usas mucho es eso, ¿no? Cómo mostrar, pues de cierta manera, todo eso. Por ejemplo, en La Casa de las Muñecas, pues me gustó cómo, de cierta manera, juegas con esta crítica social del acoso y de todo eso, y el monstruo, o sea, hay una parte en donde pues como repite la secuencia, por así decirlo, y eso en el cine estadounidense como que de cierta manera a mí no me gusta, como en las películas te repiten el plan y luego te ponen cómo está surgiendo el plan, pero aquí tú lo usas como para dar una cierta sorpresa, ¿no? Tipo, voy a esperar esto y me lo cambia completamente. Digo, no sé si fue como a propósito y así, pero cómo te relacionas con eso, ¿no? Cómo juegas con los aspectos del cine que ya está establecido y cine más desconocido al que va dirigido pues toda tu filmografía y así. Bueno, pues como yo digamos ya perdí un poco en estas películas como de querer complacer, empecé a pensar, o sea, si se parece a esto voy a irme en el sentido contrario. Por ejemplo, La Máquina del Diablo es sobre un demonio que persigue mujeres como una alegoría a los feminicidas. Y para mí hay unas sanguijuelas que es como el órgano reproductor masculino que está como separado, y yo empecé a poner todas estas ideas y llevarlas a otro lado, pues, o sea, no quería nomás un demonio que acosara como en el cine gringo y empezara a salir como entre las sombras. No me importaba mostrarlo con mucha luz, quería ver los aparatos y los gadgets, ¿no? Pensando quizá un poco como hasta como en Mad Max y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cada que hacía una idea realizable que se parecía decía, bueno, trata de hacerla para acá, y trata de hacerla para acá, y trata de hacerla para acá, ¿no? Al otro lado. No sé si alguien más tenga alguna duda, sino yo creo ya como para ir finalizando.
Hola, buenas. Como mencionas, tú has elaborado guiones y sobre todo en tu género de fantasía y terror. ¿Alguna vez tú como creadora has sufrido lo que es el bloqueo creativo? ¿Y cuál es la manera en que podrías salir de ese bucle? El bloqueo creativo, de hecho lo sufrí hace poco, es muy común. Estoy en unos ensayos de una película y empecé como con una comedia sobre la familia. Pero mi bloqueo viene de esa exigencia que uno mismo tiene y empecé a preguntarme, ¿para qué demonios estás haciendo esto? ¿Y para qué demonios estás haciendo esto? Y cada que iba a los ensayos, y ya tengo varios meses ensayando, decía, ¿para qué demonios estás viniendo a ensayar? O sea, ¿para qué estás haciendo esto? Y me puse un día con todos los actores a decir, a ver, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿qué pretendemos decir? ¿Qué estamos haciendo? Y eso me sacó de esa crisis creativa. Mis crisis creativas no son tanto como de ideas anecdotarias, son más como de contenido. O sea, la obra debe de significar algo. O sea, porque ideas anecdotarias me surgen muchas. O sea, yo puedo inventarme, porque aparte así me formé, como empecé escribiendo y etcétera, me formé así. Y anecdotariamente puedo sacar algo muy rápido y entiendo la estructura y muy rápido. Pero ¿qué demonios le da sustento a esa anécdota, pues? O sea, ¿de qué trata? ¿Qué tratas de decir con eso? ¿Qué significa cada uno de los personajes? Si no, ¿qué sentido tiene hacerlo? Para mí esas son las crisis creativas, darle un valor a esto. Y por ejemplo, muchas de esas crisis tienen que ver conmigo mismo y hasta en cierto sentido esta última dije, ay, maldita sea, ¿por qué no estoy en una crisis? ¿Por qué no me busco un problema ahorita? ¿Por qué estoy tan estable? ¿No? Porque comúnmente la crisis me genera darle valor a la anécdota, ¿no? Y sobre esa crisis, sobre esa plática de este último proyecto dije, pues me estoy convirtiendo en un adulto, o sea, más adulto de lo que soy. ¿Y qué conlleva eso, pues, ¿no? Y de ahí empecé a agarrar esos temas, pues, ¿no? O sea, mis crisis han sido, a veces digo, quisiera hacer algo sobre un asesino serial, pero ¿qué quiero decir con ese asesino serial? O sea, ¿qué está significando? Se va a comer a una mujer, a una chava que está acosando, pero esa mujer, ¿qué está significando en el contexto general? Y tampoco quiero caer en el cliché de lo social, etc. Entonces esas son mis crisis, pues no es tanto la anécdota, sino el trasfondo, el cuerpo. No sé si haya alguien más que sea. Hola, bueno, quería preguntarte si en algún punto, justo como en el papel de director, es que bueno, he hecho varios ejercicios porque he estado en cursos justo de cine y me cuesta un poco de trabajo. He visto que no tanto el trabajar con un equipo, sino más bien que no sé si has experimentado como justo esta ansiedad en la que no sabes si eres muy director o muy dictador, ¿no? O si hasta qué punto te abres con los artistas para que ellos también se expresen y expresen sus ideas y que puedan cooperar con tu idea, pero a lo mejor sin rebasarla, ¿no? Sin violarla tanto. Es a lo que me refiero. No sé si has experimentado alguna cosa así, me gustaría a lo mejor recibir algún consejo porque justo me cuesta mucho eso. Entonces creo que al tener sobre todo estas ideas tan diferentes como lo que planteas en tus películas, justo de pronto, a lo mejor no sé si venga un poco del ego o de dónde venga, pero sí tiende uno a tener ese miedo de entregarle su obra a alguien más, a pesar de que se tenga que trabajar en equipo. Y hay veces que uno quiere hacerlo todo por sí solo, ¿no? Entonces no sé respecto a eso si puedas darme algún consejo. Bueno, de hecho yo quería empezar así, pero se me fue la onda. Yo no sería, ni estaría aquí, ni habría hecho lo que he hecho sin el equipo. Y es muy raro decir eso, porque yo era un tipo así súper aislado, ¿no? Así huraño, que quería hacer todo. O sea, empecé diciendo, yo quería hacer todo.
para aprender a hacer todo, ¿no? Había una maestra que me decía, Edín hace la película y por un lado está grabando y por otra está grabando el sonido, ¿no? Con una mano trae la cámara y en otra el sonido. Pero mi trabajo empezó a crecer cuando formamos un equipo, cuando encontré un fotógrafo con quien trabajar, cuando encontré un sonidista, cuando encontré un músico. Yo sigo siendo mi propio editor y mi propio escritor, porque para mí es una extensión del mismo proceso narrativo. Pero los demás, mis diseñadores, las diseñadoras, los actores, o sea, hemos sido un equipo. Y creo que de no existir nada en Zacatecas, en un laboratorio de efectos especiales, a raíz de estos últimos 7 años, se ha consolidado. O sea, si alguien va a Zacatecas a filmar, hay 2 diseñadoras de arte, cosa que antes no había. Si alguien va, ahorita hay sonidistas. Si alguien va, ahorita hay músicos que han hecho ya música para películas. O sea, en estos últimos 7, 8 años hemos formado una comunidad, y no solo a través de mis películas, sino de otros creadores, ¿no? Entonces ha sido un crecimiento interesante. Entonces el equipo es muy importante. De pronto se te cansa el fotógrafo y se quiere ir a dormir, ¿no? O le da hambre, o está peleado con la novia, o lo que sea. Y uno tiene que hacerlo. O sea, para mí esa es la parte importante, ¿no? O sea, yo ya sé hacerlo, no me voy a detener porque entiendo tus necesidades y porque somos humanos y porque ya estás hasta el gorro de estar aquí. Ve y hazlo, yo lo hago por ti, ¿no? Pero va a volver, pues, pero va a volver. Entonces, el equipo es muy importante y hay que estar abiertos eventualmente a tener amigos, ¿no? A llevarse bien con otra gente. Y si eres guionista, tienes que aprender a soltar la obra. O sea, si escribes, la tienes que soltar. Es doloroso, pero a mí me ha tocado escribir varios guiones y bueno, ya no resulta doloroso, sobre todo porque me los pagan. Entonces lo hago, lo escribo y ten tu cosa y vete al diablo, ¿no? Y ya si lo haces bien, pues ya es ganancia. Si lo haces horrible y te resulta peor que el horrible guión que yo te entregué, pues bueno, ya, ni modo. Pero uno tiene que soltar, sí tienes que aprender a soltar. Todo, áreas de responsabilidad. Tienes que aprender a confiar en él. Por eso invitas a la gente. O sea, invitas a un fotógrafo porque confías en que lo va a poder hacer. Invitas a un sonidista porque confías que lo va a poder hacer. ¿Qué caso tiene tener a 15 personas si tú quieres hacer todo y no confías en que nadie sea capaz de hacer nada? ¿No? Entonces tienes que confiar. Y de hecho ya les digo, es que ahorita no funciona esto, no hay luz, que no. Eres el fotógrafo, resuélvelo. Es que ahorita no sé qué, bueno, eres el de arte, resuélvelo. Es que pues es tu responsabilidad, resuélvelo, ¿no? O sea, he aprendido a llegar a ese punto. De pronto, yo en lo particular sí disfruto ser medio como dictador, digamos, la frase que decías. Porque el trabajo del director, productor, en este caso, director-productor, es marcar un ritmo de proceso. Si tú bajas el ritmo va a bajar. Si tú andas muy acelerado, ¿no? Si tú pierdes el entusiasmo, los demás lo van a perder. O sea, tu trabajo como director es aguantar. Más a veces que ser brillante en tus ideas, es aguantar el ritmo y marcarle el ritmo a los demás. Entonces, a veces sí disfruto ser así, porque a veces yo no dormía en Beber de tu Sangre literal, y mandaba mensajes a las 3, 4 de la mañana, ¿no? O en La Máquina del Diablo, el productor lo tenía hasta el gorro, pobre Mark, porque decía, es que este tipo no duerme. Me manda mensajes a las 5 de la mañana preguntándome sobre cosas, me manda mensajes a las 12 de la noche, terminamos a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Eran rodajes muy largos y decía, este tipo todo el tiempo está encima, friegue y friegue y friegue, ¿no? Y es lo que uno tiene que hacer. Y la verdad, todos sufrimos del director, porque aparte a mí me ha tocado ser ya fotógrafo, sonidista. Todos sufrimos del director. Yo, como he estado de ese lado, los aguanto y me pongo hasta como de su lado. Mientras todos están al gorro y los odian, yo me pongo como de su lado, ¿no? Porque los entiendo y tengo que aguantarles el ritmo, o sea, tratar de... Y aparte, hay una pasión que esa persona tiene
que por más que tratas de compartirla, expandirla, no se expande. O sea, él sí tiene algo extra sobre los demás. Y es algo que cuesta entender. Entonces yo sí disfruto ser un poco así. A veces sí me dicen y se quejan, ¿no? Lo peor que me pasó es que una vez tuve un motín en una producción, literalmente todo el crew se nos puso enfrente a mí y al otro productor y nos dijeron que estaban ya hasta el gorro y que todos se querían ir si no cambiábamos nuestra actitud, que es lo peor que me ha pasado, y a partir de esa experiencia los escucho más, y si quieren descansar, pues sí los dejo descansar al que quiere descansar, al que ya se agotó, al que ya se fastidió, al que ya se rindió y programó otra cosa, y trabajo con gente que sí quiere y que sí va a aguantar, y luego dejo descansar a otros, pero yo nunca descanso hasta que el mugrero está terminado. Entonces sí necesitas algo de eso, sin ser grosero, pues. Que ya para concluir esto, es muy difícil no ser grosero, es muy difícil no agredir a alguien, es muy difícil no afectar a alguien. Bueno, ahí yo tengo ahorita un caso particular donde una persona que me ayudó por mucho tiempo casi está hasta retirada de la actuación, casi dice que es por mi culpa. Entonces, o sea, es muy difícil no herir sensibilidades, pero pues ahí está la obra. O sea, si vas a... El resultado ahí está, lo peor sería que no existiera. O sea, trabajamos por resultados y a veces se queda gente en el camino que alguna consecuencia seria puede sufrir, física o emocional, porque trabajamos con personas, con seres emocionales. Y yo que hago cosas de encuerados y de vampiros y de monstruos o sea, la verdad de pronto me meto con cosas muy íntimas de invasión, tanto física como emocional. Y pues sí, o sea, alguien a veces no está lo suficientemente maduro, pues, no puede con esas cosas. Por más ensayos, hasta terapeutas les he puesto, hasta asesores físicos les he puesto, hasta cocineros les he puesto, o sea, literal, que les hagan la dieta que quieren, ¿no? Y siempre va a haber algo, porque trabajamos con seres vivos, no con palos, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a eso. Lo peor, ya para acabar, me acuerdo mucho el fotógrafo con el que toda la vida trabajé, me tocó a mí ser productor de un corto. Y Eduardo, en ese corto que yo no estaba dirigiendo, el director me decía, es que vamos muy lento, apresura al fotógrafo. Bueno, yo voy a decirle al fotógrafo que resulta que estaba enojado porque no le había llevado una coca, así. No, se sentía enojado por una falta de atención. Resulta que le pedimos catering y comida y pues el fotógrafo, que siempre anda con su mugrosa coca, no se la llevaba. Pues llegué al fotógrafo y le dije, oye, por favor, que si puede hacerlo más rápido. Y si no quiero, ¿qué? Me dice. Y si agarro mis cosas y me voy, ¿qué? Yo dije, bueno, pues si te vas lo hago yo, pero pues no se trata de eso, ¿no? Porque tú eres el fotógrafo, yo soy el productor, ¿no? Pues me quedé callado y fui a hablar con el director. O sea, yo no podía reprender al fotógrafo, ¿no? Y le pedí a los dos, hablé con los dos y medié para que quisieran seguir trabajando. Y después de eso ya no hubo más problemas. De hecho, hasta perdimos locaciones y todo. Ya el director empezó a decirme, una vez perdimos una locación de 25,000 pesos, hasta comida nos tenían ya hecha. Y porque el director se levantó tarde, andaba enfiestado. Y dice, no, ya déjalo así. Ay, yo una semana gestionando esto, yendo al lugar, ir a verlo. Y así, no, ahorita ya no, bueno, está bien. Entonces, esos son los riesgos de trabajar con gente con sentimientos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra duda, sino ya para concluir, ¿no? Bueno. Pues sí, ¿no? Entonces, pues no sé si puedas como darnos un ultimito comentario, una recomendación, algo, pues lo que tú quieras. No, creo que ya.
Hablé mucho. No sé, la maestra, si quieras decir algo. Pues yo creo que han hecho cosas muy importantes aquí, porque tenemos que retomar y ver la realidad que nos circunda de otra manera, tratar de representarla, utilizar todos los símbolos que podamos, saber qué símbolos van a ser fáciles de llegar a otros y que los van a poder reinterpretar, mostrarlos como nosotros queremos y saber hacia dónde vamos cuando producimos cualquier forma de comunicación, y sobre todo como esto que es el cine de manera artística, es una manifestación muy, muy especial, y cuando se trabaja, como ustedes ya, todos acabamos de escuchar, se trabaja con personas, con seres humanos, con artistas que muchas veces dejan a flor de piel su sensibilidad y pocas veces quieren dejarlo en segundo plano. Entonces tenemos que saber que todos sentimos, que todos queremos manifestar nuestros sentimientos, y pues un director debe saber hacia dónde va, qué quiere representar, y esto es lo muy importante que nos acaba de decir Edwin, que nosotros como directores de nuestras vidas o de una obra artística no debemos perder el horizonte, que siempre debemos terminar qué es lo que quisimos comunicar, y pues no perdernos ahí en sensibilidades, ni en compañerismos, ni en gran cantidad de dinero, sino no perder esa meta, ese objetivo. Y ojalá que ustedes, al ver este cine, puedan encontrar muchas metas en sus vidas y que nos van a hacer felices al poder indicarnos cómo comunicarnos de una manera artística, con imágenes, con símbolos, y cómo utilizar nuestro contexto como una forma básica de unión entre todos los espectadores y los que estamos tratando de comunicar algo. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias por todo, y yo creo que va a ser una muy buena experiencia esta nueva versión del CCHero Film. Gracias por estar aquí. A nombre de la directora, de todas las autoridades del CCH Vallejo, les agradecemos su presencia, y esperamos que esta sexta presentación del CCHero los haga felices, los haga mucho más conscientes de todo lo que queremos comunicar, y bienvenidos. Gracias. Gracias, pues primero agradecerles la presencia. Maestra Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, felicidades jóvenes, Gracias por estar aquí. Gracias. Agradecerles también a Sam por la conversación, y por supuesto a Edith, ¿no? Que hoy llegó a las 7 de la mañana, ¿no? Aquí a la central, entonces va a estar con nosotros un par de días, ¿no? Mañana con un par de actividades más, al rato la inauguración del festival. Y pues nada, invitarles a que vean todo el contenido del festival. Aquí están las redes en los banners, tenemos la página oficial, y la verdad es que yo me voy con un buen sabor de boca de la conversación, porque de alguna manera el colegio también nos ha enseñado mucho eso, ¿no? O sea, con todas las herramientas que tenemos, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y también tratar de entender, tener esa empatía, ¿no? por las acciones, por las disciplinas artísticas, por todas las cuestiones que se van trabajando y se van viviendo no solamente en el CCH, sino a nivel humano, ¿no? Y en ese sentido, bueno, las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Edin y un servidor, bueno, pues hemos coincidido en muchas cosas, ¿no? Y una de esas es justo la forma de hacer las cosas, ¿no? Lo que decía Edin al inicio es muy cierto, o sea, es completamente difícil conseguir, pues, gran cantidad de recursos para hacer una película. Entonces, ¿de qué manera puedo hacerlo, no? Y en el festival, o en los festivales es lo mismo, ¿no?
los presupuestos grandes pues se van para los festivales grandes, ya los conocemos, ¿no? Morelia, Guadalajara, Guanajuato, etcétera. Y de alguna manera pues en festivales como este hay propuestas importantes, ¿no? Que también merecen ser vistas, merecen ser escuchadas y conversadas por ustedes, que justo el festival se hace para ustedes como estudiantes también, ¿no? Entonces pues muchas gracias a todas, a todos, y pues aquí seguimos a las 6, los esperamos a la inauguración del festival. Muchas gracias.